Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar este último bimestre, el cuarto bimestre. Vamos a empezar con fuerza. Hemos tenido un descansito reparador, entonces vamos a empezar muy bien. Entonces empecemos con la clase de biología. Recuerda ser el profesor Jesús Paredes y tomar en cuenta las indicaciones para poder dar bien nuestra prueba de rapidez. Empecemos, muchachos. Muy bien chicos, y el tema de esta semana es sistema endocrino, la primera parte, ¿sí? Vamos a ver la primera parte del sistema endocrino, siendo nuestro primer tema del cuarto bimestre. Entonces vamos a empezar con sistema endocrino. Ya hemos visto sistema nervioso y este sistema se va a relacionar al sistema nervioso en la función de control, ¿no? Vamos a entender algunas estructuras y algunas sustancias que van a partir. Primero vamos con la definición. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es un conjunto de órganos que van a estar encargados de coordinar, integrar y armonizar las diferentes funciones que cumplen los tejidos en nuestros organismos, ¿sí? Esto también tiene que ver de manera muy relacionada con el sistema nervioso. Ambos sistemas, el endocrino y el nervioso, van a ayudar en el funcionamiento de las estructuras del cuerpo. En el sistema endocrino, sus órganos van a estar constituidos por epitelio glandular. Recordemos que nosotros al inicio del año hemos visto tejido epitelial, y una variación del tejido epitelial era el epitelio glandular. Bueno, este epitelio glandular es el que forma el sistema endocrino, ¿sí? Fundamentalmente, por lo que se les denomina glándulas. Entonces recuerda, los órganos que van a actuar dentro del sistema endocrino son las glándulas, que su secreción es vertida a la sangre y por eso se les llama glándulas endocrinas. Recordemos en este caso que en el sistema endocrino entonces van a participar las glándulas. ¿Y qué tipo de glándulas? Glándulas endocrinas, por eso el nombre. Cuando una glándula es endocrina, cuando el producto que ella elabora es segregado o vertido en la sangre. Entonces las glándulas van a producir, van a tener ciertos productos, que ahora los vamos a ver cómo se llaman, y estos productos son vertidos en la sangre. Por eso se les llama glándulas endocrinas. Son glándulas sin conducto excretor, pero abundantemente vascularizadas, por lo que lo segregan en sangre, y cuyas secreciones son las hormonas. Entonces recuerda, el sistema endocrino va a estar formado por glándulas endocrinas, que como su nombre te lo indica, segregan un producto al interior del cuerpo, que viaja a través de la sangre. Ese producto se llaman las hormonas, ¿sí? Entonces vamos a ver hormonas en este caso. Por ejemplo, acá tú tienes células glandulares de una glándula endocrina que están conectadas con capilares sanguíneos, y acá están sus productos, que son las hormonas. Entonces vamos a tener que estas glándulas endocrinas tienen sus productos, que son las hormonas, y son liberados ¿en dónde? En capilares sanguíneos para que viajen a través de la sangre. Entonces, la diferencia entre una glándula endocrina y una glándula exocrina: la glándula exocrina, su producto o sus desechos también pueden ser, porque en el caso de ellos es productos y desechos, son liberados hacia el exterior. En cambio, las glándulas endocrinas, sus productos, que son llamados hormonas, son segregados en sangre. Ahora veamos cuáles son los órganos endocrinos. Los órganos endocrinos tienes el caso del hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, el páncreas endocrino, los ovarios endocrinos y los testículos endocrinos. Profesor, ¿y por qué hace recalcar o reforzar la idea de páncreas endocrino, ovarios endocrinos y testículos endocrinos? Y en los demás órganos ya no se coloca el término endocrino. Lo que pasa es que en este caso el páncreas, los ovarios y los testículos son glándulas mixtas. ¿Por qué? Porque tienen una porción endocrina, que es la que es utilizada en el sistema endocrino, pero también tienen una parte que es una glándula exocrina, una glándula que va a hacer liberada sustancias para ser eliminadas hacia el exterior, ¿sí? El primer componente que mencionaba, el hipotálamo, para que más o menos te ubiques en qué regiones se encuentra. Luego tienes la hipófisis, que está debajo del hipotálamo. Luego tienes las glándulas tiroides. Luego tienes debajo la paratiroides, las glándulas suprarrenales, que están encima de los riñones, ¿sí? El páncreas, en el caso de la mujer los ovarios, y en el caso del varón los testículos. Entonces, estos son los órganos endocrinos. Entonces, estos órganos endocrinos están formados por glándulas endocrinas y van a elaborar hormonas, diferentes hormonas. Entonces recuerda, tienes el caso del hipotálamo y la hipófisis en la parte del encéfalo, van a estar ubicadas. La glándula tiroides, que la tienes a nivel del cuello, con la paratiroides, las suprarrenales, que están sobre los riñones,
el páncreas, que está en la cavidad abdominal, en la cavidad abdominal, ya te iba a decir otra cosa, en la cavidad abdominal, y los ovarios y los testículos, que ya sabemos las ubicaciones, ¿no? En el vientre bajo. Entonces, ellos son los órganos que vamos a ver. En esta clase vamos a ver al hipotálamo y a la hipófisis, ¿sí? Y algunos sistemas de control. Muy bien, primero vamos a definir qué es una hormona. Las hormonas son sustancias químicas que están producidas y secretadas por glándulas endocrinas. Eso nos tiene que quedar claro. Primero, las hormonas son secretadas, producidas por glándulas endocrinas, que tienen que ser vertidas y transportadas por la sangre, ¿sí? Entonces, una hormona es producida por una glándula endocrina y es transportada por la sangre. Van a regular, aumentando o disminuyendo una determinada función en diversas células del organismo. Las hormonas, recordemos, las hormonas van a regular, aumentar o disminuir una determinada función en diversas células del organismo. Pero las hormonas no crean funciones, solo las regulan. Recuerda, la hormona va a generar el inicio de esto, pero no está creando ninguna función. La va a regular, la va a aumentar el proceso o va a disminuir, pero no va a crear nuevas funciones, ¿sí? Solo se hace cargo de su regulación. Ahora, existen formas de clasificar a las hormonas, capaz químicamente cómo están estructuradas, ¿sí o no? Entonces vamos a ver un poquito de eso. Son compuestos químicos orgánicos, como sus características, son compuestos químicos orgánicos. El tejido donde actúa una hormona se le llama órgano blanco o célula blanco, porque en algunos casos actúan sobre células de manera específica, pero se les llama órganos o células blanco, o también órganos diana o células diana, recuerda, ¿sí? El órgano blanco debe presentar un receptor específico para cada hormona. Si hubiese ausencia del receptor, la hormona no cumplirá su función. Entonces vamos viendo hasta acá que la hormona va a actuar sobre un órgano específico, un órgano blanco, una célula blanco, órgano diana o célula diana, que tiene un receptor específico. Si en algún caso la célula perdiera este receptor, ya no se puede cumplir la función, ¿sí? Provocan modificaciones sobre los tejidos u órganos, siendo ellas de carácter anatómico, metabólico y funcional. Se encuentran en bajas concentraciones. Las hormonas actúan en bajas concentraciones, quiere decir que no se necesita gran cantidad de la hormona para producir la regulación o el aumento o la disminución de una función, sino se necesita pocas cantidades. Se encuentran en bajas concentraciones en la sangre y no aportan cualidades nutritivas o energéticas. Entonces las hormonas no tienen función ni nutritiva ni energética, pero son metabolizadas rápidamente en el mismo tejido en que actuaron o en el hígado u otros tejidos periféricos. Las hormonas poseen ellas mismas mecanismos de control homeostático. Es cierto, las hormonas van a poseer un mecanismo de regulación que ahora voy a mencionar, o feedback, una retroalimentación, ¿no? De acuerdo a las producciones, las mismas hormonas van a ayudar en su regulación. Entonces recuerda, las hormonas son el producto de las glándulas endocrinas, La idea es que esta hormona que viaja en sangre salga de la glándula endocrina, vaya por la sangre hasta que llegue al órgano blanco o diana específico donde va a actuar. Llegando al órgano blanco o diana específico donde va a actuar, que se realiza de manera específica y en pocas concentraciones, en poca cantidad, se cumple la función, no regula, aumenta o disminuye dicha función en ese órgano. Ahora, si hay un aumento de esta cantidad hormonal, va a haber una regulación por medio de un feedback o una retroalimentación que es mencionada acá, ¿sí? Recordemos que en este caso, mira, endocrina es una célula que manda una señal a una célula distante por medio de la sangre. Ahí está la célula emitidora, ahí la tienes. Viaja por el torrente sanguíneo, que en este caso son las hormonas, la sustancia de producción, y llega a la célula diana o célula blanco, que tiene un receptor, ¿sí? Un receptor, es específico. Ahora también lo puedes ver, célula de una glándula endocrina, ahí tienes la célula, está la producción de las hormonas, que las puedes ver, y las hormonas viajan por sangre hasta que llegan a la célula blanco o célula diana. Esta célula blanco o célula diana tiene sus receptores. Estos receptores, como tú verás, de manera específica, por la forma, van a recibir a las hormonas.
y cuando reciben a las hormonas es que la célula blanco es de este momento va a empezar a ser regulada para que aumente o disminuya una función que le toca cumplir. Entonces, como tú verás, las hormonas tienen que encontrar un receptor específico en la membrana de las células o órganos blancos, ¿no? U órganos blancos o órganos diana. Químicamente las hormonas pueden ser, yo las he separado por la forma de solubilidad, ¿no? Hidrosolubles, que obviamente son solubles en agua. En este caso tienes tres grupos donde están los péptidos, donde tienes la ADH, la vasopresina o la antidiurética, la oxitocina, las proteínas, como el caso de la insulina y la somatotropina, las aminas, como el caso de la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Recordemos que las aminas derivan de los aminoácidos, y las liposolubles. Las liposolubles, las que son en base lipídica, están formadas por lípidos, ¿sí? En este caso tienes a las que derivan del colesterol, como la testosterona, el estrógeno, progesterona, cortisol, aldosterona. Todas estas hormonas van a derivar del colesterol, debido a que todas estas son esteroides, y el precursor de todos los esteroides es el colesterol. Y vamos a tener las otras que derivan de las hormonas tiroideas, como es el caso de la tiroxina. Entonces vemos que las hormonas van a actuar de manera específica, viajan por sangre y llegan a un órgano específico llamado órgano blanco u órgano diana. Entonces actúa de manera específica. No necesitas grandes concentraciones hormonales para que se cumplan las funciones, para que aumenten, regulen las funciones. No se necesita gran cantidad, en pequeña cantidad se realiza. Ahora, las hormonas, para llegar a la célula blanco diana, para recibir a la hormona, tiene que tener un receptor específico. Quiere decir que una hormona que es para una parte de los huesos, vamos a suponer para generar el crecimiento, no actuará en otro órgano porque el otro órgano no presenta los receptores para su recepción, ¿sí? Entonces, en este caso, y la separación, en este caso es por su solubilidad, ¿no? Hidrosolubles, liposolubles. Pero también tú las podrías clasificar por péptidos, que son antes de la formación de las proteínas, aminas, que derivan del colesterol y derivan de las hormonas tiroideas. Es otra forma de clasificar. Entonces, vamos a ver un poquito de los mecanismos de regulación, ¿sí? La secreción hormonal siempre va a estar en constante regulación gracias a dos mecanismos. El primer mecanismo es el eje que va a formar el hipotálamo, el eje hipotálamo que libera hormonas hipotalámicas con la hipófisis. La hipófisis libera hormonas hipofisiarias que llegan a las glándulas periféricas. Las glándulas periféricas liberan hormonas periféricas y estas son enviadas ya a la célula blanco u órgano blanco. Entonces, el primer mecanismo va a ser el eje hipotálamo, hipófisis, glándulas periféricas, y de ahí ya se emite la función a la célula u órgano blanco, ¿sí? En este caso, el que gobierna todo esto va a ser el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo va a gobernar la acción hipofisiaria, ¿sí? Y esta hipófisis va a gobernar la acción de las glándulas periféricas, y regulando esto ya se da la producción de las hormonas que van a actuar sobre las células blanco. Ahora, como te mencioné hace un rato, esto sucede en bajas concentraciones. ¿Qué pasa si esta señal se mantiene? Se va a aumentar la producción de hormonas periféricas. Al aumento de las hormonas periféricas en la sangre va a generar una señal. Entonces, este aumento de las hormonas periféricas en la sangre va a generar una señal que va a producir la disminución de la secreción hormonal, tanto a nivel de la hipófisis como a nivel del hipotálamo. Y esto se llama retroalimentación negativa o feedback. El aumento de las hormonas periféricas genera que a nivel de la hipófisis se mande una señal, el hipófisis deja de generar las hormonas hipofisiarias, el hipotálamo deja de mandar las hormonas hipotalámicas, y por ende, si el hipotálamo no manda señal a la hipófisis no manda señal a las glándulas periféricas, se cierra la producción de hormonas periféricas y la célula blanco deja de recibir secreciones hormonales para regular sus funciones.
Entonces, de esta manera se da una retroalimentación negativa o un feedback. Entonces, quiere decir que las mismas hormonas se pueden llegar a regular por la cantidad de ellas en sangre. Entonces, si se da un aumento de hormonas periféricas, se manda una señal inmediata tanto a la hipófisis y al hipotálamo y se cierra la producción de hormonas hipotalámicas e hipofisiarias, ¿sí? Para regularse. Esta es la forma de control. Veamos el primero de los órganos. En este caso vamos a ver al hipotálamo. El hipotálamo, ahí puedes ver unas imágenes de su ubicación. El hipotálamo está en la base del diencéfalo, que es la parte inferior del cerebro. Es la conexión integradora más importante entre los sistemas endocrino y nervioso. Recordemos que ahí está ubicado el sistema nervioso central y un poquito más abajo y empieza lo de que es la conexión del sistema nervioso periférico. Entonces va a ayudar en este caso a regular funciones del sistema endocrino, y el hipotálamo conecta los dos sistemas de control, ¿sí? Conecta los dos sistemas de control, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Las hormonas hipotalámicas, ¿cuáles son? En el caso de las hormonas hipotalámicas, vamos a tener que ellas están separadas en primero la oxitocina, que se encarga de la contracción del útero durante el parto y la eyección de la leche materna, ¿sí? Que se da después en el último periodo de gestación. La mujer en el último periodo de gestación empieza la producción de leche, entonces, y esto es gracias a la hormona oxitocina, ¿sí? La oxitocina. Luego tienes la hormona antidiurética o también llamada vasopresina, que es la ADH que te mencionaba hace un momento. Y estas hormonas van a actuar a nivel del tubo contorneado distal y los tubos colectores. Tubo contorneado distal y tubos colectores, profesor, eso se está encargando en el nefrón. Claro, recordemos que la unidad anatómica y funcional del riñón es el nefrón. Y el nefrón presenta el corpúsculo de Malpighi, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal y los tubos colectores. Bueno, la hormona antidiurética o vasopresina, como ya se mencionó también en el tema de sistema urinario o sistema excretor, va a actuar a nivel de eso, del tubo contorneado distal y los tubos colectores, que ya la porción final va participando en la reabsorción de agua. Entonces nos va a ayudar en esto, ¿sí? Ambas hormonas, tanto la oxitocina como la hormona antidiurética, se van a formar en el núcleo paraventricular, del hipotálamo. Luego tienes a las hormonas liberadoras, ¿sí? Las hormonas liberadoras, que como el caso de estas son la hormona liberadora de la tirotropina, la hormona liberadora de la corticotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de las hormonas gonadotropinas, y ahí tienes sus abreviaturas. Pero así como existen las hormonas liberadoras que salen del hipotálamo para iniciar una función en la hipófisis, también existen las hormonas inhibidoras. En este caso tienes a la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento o somatostatina, la hormona inhibidora de la prolactina o también llamada dopamina. Esas son las hormonas que van a actuar a nivel del hipotálamo. Recuerda que te mencioné en este caso que esta hormona, que es la oxitocina, y la hormona antidiurética o vasopresina, ambas hormonas se van a formar en el núcleo paraventricular del hipotálamo, ¿sí? ¿Sí? En el núcleo paraventricular del hipotálamo, recuerda esto, ¿sí? Y estas neuronas, ambas hormonas que son producidas acá, van a ser transportadas hacia la neurohipófisis, que es el otro órgano endocrino que vamos a ver, y en ese lugar van a ser almacenadas para que luego puedan ser liberadas en sangre. Ahora, el resto de las hormonas, las liberadoras, las inhibidoras, estas van a ser formadas en otro núcleo que se llama núcleo supraóptico, ¿sí? Núcleo supraóptico que genera a la hormona antidiurética, ¿sí? Por ejemplo, entonces recuerda, la oxitocina en el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico para la hormona antidiurética, ¿sí? Ya está. Otros núcleos del hipotálamo son las que van a formar a las liberadoras
y a las inhibidoras, ¿sí? Y está. Entonces, mira, en el hipotálamo, que es el eje integrador, la conexión integradora, vamos a tener estas hormonas. Luego tenemos a la hipófisis, que está unido al hipotálamo a través del infundíbulo y se apoya en la base del cráneo en una depresión llamada silla turca del hueso esfenoides. Pesa entre 0.5 y 1 gramo. Y acá la puedes observar, ¿no? Tiene dos regiones, la hipófisis anterior o llamada adenohipófisis y la hipófisis posterior o llamada neurohipófisis. La neurohipófisis solo, como hace un momento te mencioné, almacena y libera hormonas hipotalámicas. No produce hormonas. La neurohipófisis solo almacena y libera hormonas hipotalámicas. ¿Qué hormonas? Por ejemplo, tienes el caso de quién, de la oxitocina, que se encarga de la eyección de la leche materna y de la contracción del útero durante el parto, que ya te había mencionado. La hormona vasopresina o ¿sí? La vasopresina, que actúa a nivel de los nefrones en el riñón, donde actúa a nivel del tubo contorneado distal y el tubo colector y participa en la reabsorción de agua. Entonces, estas hormonas son almacenadas acá en la neurohipófisis, que son producidas por el hipotálamo. Luego tengo la parte llamada adenohipófisis, donde sí, tienes la hormona del crecimiento, por ejemplo, la hormona del crecimiento, que también se le llama hormona somatotropina y se abrevia la hormona del crecimiento como GH. Esta actúa a través de músculos, huesos y órganos y se va a encargar, como su nombre lo dice, de lo que es el crecimiento, ¿sí? Estimula el crecimiento de los tejidos, en especial huesos y músculos. Muy bien. Luego tenemos la otra hormona, que es la hormona luteinizante, que es la hormona conocida como LH, que la ves acá, que actúa a nivel ovárico. La LH que actúa a nivel del ovario, ¿sí? Luego tienes la hormona folículo estimulante, la FSH, que actúa a nivel de los dos, tanto de ovario como testículo, ¿no? Esta estimula el crecimiento y la maduración de ¿quiénes? De los folículos ováricos en la mujer, y en el varón estimula la espermatogénesis, ¿sí? La formación de nuevos espermatozoides. La hormona adrenocorticotropa, o corticotropina, que es la ACTH, que la tienes acá, que va a actuar, que está sobre la corteza renal, suprarrenal, la corteza suprarrenal. Esto está ubicado sobre los riñones, recuerda, ¿sí? Y esta actúa sobre las cortezas de la glándula suprarrenal, estimulando la producción de glucocorticoides y hormonas sexuales, pero no la aldosterona. Luego tienes la hormona estimulante de la tiroides o la tirotropina, que es la TSH, glándula tiroidea, que genera las hormonas tiroideas. Y estimula la liberación de hormonas tiroideas para actuar sobre la glándula tiroides, como su nombre lo menciona, ¿sí? Entonces, estas son las glándulas que actúan a nivel de la hipófisis y sus regiones. Y de tareita, chicos, vas a resolver las preguntas del 1 al 10 de la página 181 y 182 del EMA, ¿sí? Y está, muchachos. Muy bien, el tema terminó. Espero que te haya gustado el tema. Te mando un abrazo a la distancia. Hay que seguir cuidándonos, tomar nuestras precauciones y vayamos paso a paso en este bimestre para dar un último impulso y terminar muy bien. Nos vemos, muchachos.